Hace casi 2000 años, los romanos explotaron en el paraje de las Médulas el mayor complejo minero del imperio. Varios cientos de millones de toneladas de tierra fueron movilizadas y procesadas para extraer su contenido en oro, utilizando para ello la fuerza del agua. Desde el derrumbe inicial de los sedimentos auríferos hasta el lavado y concentración final del oro, todo se hacía mediante el uso controlado del agua. Para disponer de este recurso, fue necesaria la construcción de una red de canales que se abastecía en los ríos más caudalosos de la comarca, aunque para ello fuera preciso realizar conducciones tan extraordinarias como el Canal 3, el segundo más largo de la antigüedad, con 143 kilómetros de longitud. En su conjunto, los canales superan los 600 kilómetros de trazado, los cuales se distribuían por ambas vertientes de los montes Aquilianos. La vertiente norte contaba con solo 3 canales, que recogían agua fundamentalmente del río Oza, mientras que la sur, mucho más extensa, tenía 6 canales y recurría principalmente al río Cabrera y al río Eria para su abastecimiento. Los canales se encajaban en la ladera mediante la excavación del talud natural y la construcción de un muro de cierre exterior. Esta estructura, adaptada a las exigencias del terreno en cada sitio, daba lugar a una caja de 1,20 a 1,30 metros de ancho con una altura suficiente para permitir un flujo de agua de entre 40 y 60 centímetros de profundidad. En las Médulas, los romanos explotaron un antiguo sistema de grandes terrazas fluviales auríferas, empezando por las que se situaban a menor altitud, en el entorno de lo que hoy es Carucedo. Seguidamente pasaron a trabajar las terrazas superiores, lo que obligó a construir nuevos canales que captaban el agua simultáneamente en ambas vertientes de los montes Aquilianos y hacían sus aportes en cotas cada vez más altas del yacimiento. Estos canales intervinieron en fases de trabajo claramente definidas, de tal modo que el paso a una nueva etapa de la explotación implicaba el abandono de las conducciones anteriores para dar servicio a nuevos canales de abastecimiento a mayor altitud. Así se llega a la fase final de la explotación, cuando los trabajos se desplazan a un sector de aluviones residuales situado entre las localidades de Las Médulas y Orellán, utilizando ya únicamente los aportes de los canales superiores. Agotadas las reservas de oro, la mina de Las Médulas es abandonada en algún momento entre finales del siglo I y principios del siglo II, como lo demuestra el hallazgo de otra mina de oro romana de fecha posterior, descubierta en julio de 2002 en Llamas de Cabrera. Esta segunda explotación aurífera fue un gran complejo minero que contó tanto con labores subterráneas como con trabajos en superficie mediante minería hidráulica. Para ello, disponía de su propio sistema de canales, cuya construcción implicó irremediablemente la destrucción del abastecimiento hídrico a Las Médulas desde el sur. Por este motivo, cabe suponer que las conducciones de Las Médulas ya eran inservibles por entonces. Tras el abandono de la mina de Las Médulas, algunos canales fueron reutilizados como caminos de carros, denominados carriles. Pero la mayoría acabaron colmatados por los arrastres de ladera y cubiertos por la vegetación. Solo en la última década, el estudio detallado de la red de canales ha permitido recuperar e interpretar aquel legado. Al mismo tiempo, se han habilitado más de 40 kilómetros del trazado original de los canales para hacerlos accesibles al público en forma de senderos autoguiados. El sendero principal es el GR 292, denominado Sendero de los Canales Romanos de Las Médulas. Es un sendero de gran recorrido que une el paraje de Campo da Braña en los límites del yacimiento arqueológico de Las Médulas con la localidad de Llamas de Cabrera. Este recorrido está dividido en 3 etapas con puntos intermedios de paso en Pombriego y Santa Lavilla. De forma complementaria, en el entorno de Llamas de Cabrera encontramos otros 2 senderos de corto recorrido.
Uno de ellos es el Sendero de los Canales Romanos de la Virgen del Valle, que comunica Llamas con la ermita de la Virgen del Valle, utilizando el trazado de los canales 1 y 3. También muy cerca de Llamas de Cabrera se puede hacer el sendero del canal romano del Pozo Moyabarba, que parte del área recreativa de Llamas, localizada a orillas del río Cabrera, en la carretera de Silván. Este sendero, de muy corto recorrido, se dirige por la orilla del río a un meandro conocido como Pozo Moyabarba, donde los romanos construyeron un canal para desviar el cauce del río. Como punto final a nuestro periplo por los canales romanos de las Médulas, resulta muy ilustrativo visitar el antiguo canal de la Ferrería de Pombriego. Aún en uso, reúne todas las características de las conducciones romanas, lo que nos puede dar una idea de cómo eran en realidad los canales cuando estaban en funcionamiento.